¿sí? Claro. Eh, entonces, bueno, esa es la situación. A ver, Sí, sí. les voy Yo tengo contando, varias materias así que no claro, terminé de completarlas y bueno, me quedaría hasta febrero para diciembre claro, y febrero para poder completar. exacto. Para Es lo los que que, le comenté a Julieta. para los que se van sumando, estamos hablando un poquito de, ahora lo volvemos a repetir todo, no se asusten. Como eran, como eran poquitas, yo fui mirando la lista, ¿no? De cuál era la situación de cada una. Y lo que decíamos es esto, que eh, aquellos que deben trabajos del primer cuatrimestre hicimos el primer trabajo que era del conocimiento y el segundo trabajo que tomaba eh, a CIEDE, ¿no es cierto? Que hablamos de CIEDE y hablamos de las ciencias sociales y de cómo surgen y qué finalidad tenían en distintos contextos. Esos dos fueron los primeros trabajos. Si hay gente que no pudo entregar uno o ninguno de los dos, eso queda para noviembre, ¿sí? Y la idea es modificar un poquito, o sea, para no hacer el mismo trabajo, ¿sí? Por una cuestión de respeto a los que sí lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces, eh, como una medida hacia los que cumplieron, vamos a modificar alguna de las preguntas. No voy a hacer todo distinto porque el material sigue siendo lo mismo, no puedo preguntar otras cosas muy distintas a eso. Pero va a haber alguna reformulación de preguntas y eso. Y yo voy a subir al Classroom la lista de las personas que me estarían adeudando esos trabajos con las nuevas preguntas y la fecha para entregar. ¿Sí? Eso por el primer cuatrimestre. Y por el segundo cuatrimestre hay gente que entregó, de los tres que hicimos, que los tres corresponden a el 28 de septiembre, cuando trabajamos con el tema del recorte, que había un texto que hablaba de Goffman y Segal, ¿sí? Y después acerca de la selección del recorte, perdón, del artículo donde ustedes tenían que encontrar los conceptos estructurantes y principios explicativos, ¿se acuerdan? Ese era uno. Eh, Después trabajamos con el marco teórico, que es el último, y otro más que hablaba acerca del diseño, de cómo se tomaban los contenidos en el primer ciclo, en el segundo ciclo. Bueno, hay gente que no presentó aún ninguno en del segundo cuatrimestre. Los tres no los van a poder entregar en 2 días, porque si no, o sea, para el que se los vino haciendo y se estuvo sentando horas para entenderlo y que lo presente en una tarde, da como medio una insatisfacción, digamos. Entonces, la gente que no entregó ninguno de los tres va a tener que presentar uno y los otros dos quedan a noviembre, ¿sí? Como para justificar la cursada, de que la cursada estuvieron en la cursada. Para aprobar la cursada tienen que presentar en noviembre esos otros dos que estarían adeudando. ¿Se entiende lo que explico? ¿Sí? Por una cuestión de que por ahí son muchos y hay gente que me debe uno, hay gente que me debe dos, o hay muchos que me deben tres, yo no voy a poder corregir todo en 2 días porque tengo otros cursos que también están en la misma situación que ustedes, ¿sí? Hay chicos que adeudan todavía trabajos y demás. Entonces, eh, la idea es que si están debiendo los últimos 3 trabajos, presentan uno, los otros al integrador, ¿sí? O al integrador o al periodo de noviembre. Eh, en noviembre, entonces, vamos a poner una fecha de entrega y una fecha de devolución. Si hay personas o hay alumnos o estudiantes que por ahí se están incorporando en las últimas clases, se estuvieron incorporando recientemente y no han hecho nada a lo largo del año, bueno, eh, estos estudiantes van a tener un acompañamiento especial que va que va a abarcar noviembre, diciembre y marzo, ¿no es cierto? Eh, pero ahí sí, con la bibliografía que trabajaron ustedes y alguna otra bibliografía más, otro tipo de preguntas, otro tipo de actividades, ¿no es cierto?
eh, para, para poder llevar adelante esos textos o esa lectura. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Chicas. Sí, profe. Sí, profe. Muy Bueno. claro. Sí, profe. Bueno, y mientras si ustedes van por ahí van pensando y surgen algunas preguntas, yo les cuento un poquito cómo va a ser el final. No sé si alguna se va a presentar o alguno se va a presentar ahora en diciembre, pero la condición es lo mismo, ahora para marzo cuando se presenten o para julio cuando se presenten. Esta es una disciplina que hay que leerla, ¿no? Porque es bastante teórica y uno por ahí piensa, ay, sí, ya la tengo de taquito, ya la saco, y tiene muchos conceptos que son específicos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí yo recomiendo la lectura y el análisis bien de todo esto, por ahí que lo vuelvan a leer todo, si tienen alguna duda, mandan un mensajito al Classroom, ¿sí? Yo no voy a tener problema en explicarlo, en charlarlo, no hay problema. La idea es que tomemos de los distintos textos, por ejemplo, en el primero de los textos que habla acerca del conocimiento, lo importante, voy a poner la camarita porque si no estoy como los chicos. Hoy escuchaba a un profesor de una alumna mía que le decía a los chicos, prendan la camarita, y yo estoy con la cámara apagada. Bueno, les decía esto, el primero de los textos que sacamos de importante, el tema hablamos de la definición de qué es ciencia, ¿no es cierto?, de que hay dos grupos de ciencias, las formales y las fácticas, ¿no es cierto? ¿Qué es un paradigma? Porque ese es un concepto que lo vamos a trabajar, ¿no es cierto? El paradigma fue o es, ¿no es cierto? Porque a lo largo desde el momento en que surgen las ciencias sociales hasta la actualidad, estuvimos atravesados por distintos paradigmas. Y los paradigmas son como ideas, ¿no es cierto?, que se ponen de moda o que tienen influencia en la forma y el método de estudio, ¿no es cierto? Ideas que van a tener peso en la investigación científica debido a distintas causas, al contexto, ¿no es cierto?, que se esté dando en ese momento. Hoy nosotros estamos dentro de las ciencias sociales, estamos parados en un paradigma crítico, ¿sí? Crítico, analítico, pero si nos paramos hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estábamos como en un paradigma más que tenía que ver más influenciado por el de las ciencias naturales, donde tenía más peso las ideas de ese grupo de ciencias sobre el resto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso, quizás a principios del siglo XX, la idea de estudiar ciencia social o de que se enseñe ciencias sociales tenía como una idea de repetitivo, de memorístico, de homogeneizador, ¿no es cierto?, como muy enciclopédico todo, mucho contenido y aprender de memoria, ¿sí? No preguntamos tanto el por qué. Hoy que estamos parados en otro paradigma, en un paradigma más crítico, nosotros analizamos los hechos o tratamos de ver los hechos desde distintas perspectivas para poder construir una postura más crítica, ¿no es cierto? Poder entender estos acontecimientos o estos hechos desde distintas miradas, no parados sobre una sola mirada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando tomamos los pueblos originarios, ¿sí? Eso le va a permitir, profe, hacer un paralelismo, o sea, una comparación entre el antes y el después del desarrollo de la materia. Claro. De los procesos que va teniendo durante el tiempo, que antes a las ciencias sociales se la veía que estudiaba más el hombre y ahora el hombre dentro de la sociedad, que es muy diferente. Exacto. Esa sería la mirada, ¿no es cierto? Piensen ustedes que como durante mucho tiempo el método y la forma de estudio de las ciencias naturales va a tener peso en las demás ciencias, ¿no? Porque como el grupo de ciencias que va a surgir primero, que van a tener un método de observación y experimentación, se van a difundir mucho en el mundo, porque, o sea, como que va a haber una
una gran cantidad de datos a revelar, las expediciones que se hacían, ¿no es cierto? Darwin con todos los descubrimientos de nuevos territorios, y las ciencias sociales tardaron mucho tiempo en ser aceptadas como ciencias, porque se las denominaba unas pseudociencias, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque no se podía aplicar ese método experimental con el objeto de estudio propio de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y es como dice Analía, hoy el objeto de estudio de las ciencias sociales va a ser la realidad social. Entonces no es solo el hombre perdidito en el mundo, sino todo su entorno, su contexto, cómo él va, cómo incide el contexto en el conocimiento y demás, ¿no es cierto? De hecho, esto es lo que plantea Siede en el primer capítulo, que esto es el segundo trabajo que hicimos, ¿no? ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Qué es la realidad social? Y él lo definía como una trama de relaciones, ¿sí? Son todas aquellas relaciones que nos atraviesan como individuos, y como individuos que forman parte de una sociedad, ¿sí? Por eso él menciona algunas características como que es multifacética, como que es diversa, ¿no es cierto? Que nos contiene como sujetos, ¿sí? Somos voz y parte, ¿no es cierto? Somos observados, somos objeto y sujeto de análisis, ¿no es cierto? Bueno, entonces él en ese texto planteaba esto de para qué enseñar las ciencias sociales en la escuela, ya por qué surge la necesidad de enseñar ciencias sociales, y él lo va a plantear en el caso de la Argentina en dos contextos: el contexto de principios del siglo XX y el contexto de la actualidad, que son dos momentos muy distintos, ¿no? de nuestra historia y de nuestro hacer. A principios, mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestro país es como que se estaba organizando desde lo político, lo económico, lo social, se estaba construyendo toda una sociedad, ¿no es cierto? El arribo de inmigrantes, atravesados ellos mismos con sus propias realidades, ¿no es cierto? Hacía, y más aún, influenciados por un paradigma donde había que homogeneizar y era muy memorístico y demás. Bueno, esa va a ser la característica que va a tener la idea de las ciencias sociales, o sea, resaltar las figuras de los personajes, de los hechos históricos, o sea, resaltarlos a tal punto que parecían semidioses, ¿no es cierto? Que no se podía cuestionar su vida, su desarrollo, su obra y demás. Y pasamos a la actualidad, en donde hoy todo lo contrario, ¿no? No es que, digamos, ese hecho no existió, pero lo miramos desde otro lado. Estamos parados en una postura más crítica, donde se toman los hechos y se analizan. Estamos dentro de lo que los historiadores dicen revisionismo histórico, ¿sí? No quedarnos solamente con el que escribió la historia en aquel momento, sino analizarlo desde distintas variables, ¿sí? Bueno, eso era lo que corresponde al primer cuatrimestre, sí, bien digo. El segundo cuatrimestre hablábamos de todo hecho social. Toda clase de sociales va a tener que tener tres pilares, tres conceptos a trabajar de manera directa o indirecta, que son los conceptos estructurantes, ¿sí? El tiempo histórico, el espacio geográfico, los actores sociales, ¿sí? El tiempo histórico es el que me va a ordenar en el momento. Alguno de los estudiantes puso en el trabajo, el tiempo histórico ordena. Claro, ordena, me va a situar, ¿no es cierto?, en qué momento está desarrollándose eso, ¿sí? 1810, mediados del siglo XX, fines del siglo XIX, o sea, me está enmarcando una situación. Y está enmarcando también el contexto en el cual se daba, ¿no es cierto? Yo creo que en algunos de los trabajos que estuve corrigiendo, cuando hicieron la selección de algún texto, eligieron los inmigrantes. Entonces, en el caso del tiempo histórico, había
escrito, ¿no es cierto? Algo que estaba muy bien, ¿no? Que como que en ese momento se produce una transformación desde lo político, lo social, lo económico, que la sociedad se modifica, pero esa frase va perfecta para la inmigración de 1850 a 1910, la inmigración actual, la inmigración que viene desde el interior hacia los centros urbanos. O sea, si yo no lo pongo en un contexto, no le pongo un numerito, ¿no? Entre qué año, qué década y qué década, es como que es muy general, ¿sí? Después tenemos al espacio geográfico. El espacio geográfico es el escenario donde se va a producir ese hecho histórico, ¿sí? El de las migraciones, la situación que viven pueblos originarios. Otros tomaron pueblos originarios, entonces, bueno, hablamos de los pueblos Wichi. Bueno, ¿dónde están los pueblos Wichi? En la provincia de Chaco y Formosa, en el oeste de la provincia de Formosa, en tal localidad. O sea, ahí yo le estoy dando una ubicación. Puedo hablar más del espacio geográfico, decir que están en la llanura, que están en un monte, que es una zona semiárida. O sea, estoy describiendo cómo es ese espacio geográfico, ¿no? Y por último aparecen los actores sociales, o sea, quiénes son los personajes de esa historia, ¿sí? Los inmigrantes podrían ser españoles, italianos, ¿sí? Comerciantes, campesinos, profesionales o no, ¿sí? El Estado que los recibía, en este caso la Argentina, el Estado que los expulsaba a Europa, países de Europa, instituciones políticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Los arrendatarios, los contratistas, los que los contrataban a los inmigrantes para llevarlos hacia el interior y conformar las colonias agrícolas, ¿sí? En el caso, si yo tomé los Wichi o los pueblos, otros habían tomado los reclamos, los movimientos, ahora se me fue, bueno, como movimientos populares de América Latina, se me fue la palabra específica. Bueno, ¿quiénes son los que participan? Bueno, en el caso de los pueblos originarios, ¿cómo está organizado? Los hombres, las mujeres cumplían los mismos roles, las mismas tareas, ¿sí? Las instituciones, los gobiernos, las ONG, todos esos hacen a los actores sociales y el rol que van a cumplir, ¿no? Y después teníamos los principios explicativos que son otros aspectos que nos permiten el análisis de esos acontecimientos históricos, ¿sí? Si había como una diferenciación, si el texto o la lectura marca una diferenciación entre grupos sociales, entre clases sociales, ¿no es cierto? Si hay igualdad, ¿sí? Si cómo estaba la organización social. Esos son los distintos elementos que me van a permitir trabajar con las clases de ciencias sociales. Y en ese mismo trabajo planteábamos lo que es que las ciencias sociales o el trabajo de las ciencias sociales está planteado en área, ¿sí? En el caso de primaria, el trabajo del área quiere decir, voy a asociar, voy a agrupar a todas las disciplinas que tienen como objeto de estudio al hombre en sociedad, y de ellas voy a tomar algunos elementos, o la metodología, o los principales conceptos, o ideas, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se conforme el área de las ciencias sociales, con la historia, con la geografía, con la sociología, con la psicología, ¿sí? Para permitirme poder hacer un trabajo integrador, interrelacionado con todas estas disciplinas, ¿sí? Después otro texto que habíamos leído es al momento de trabajar, ¿no? O sea, cuando nosotros ya, ustedes el año que viene, van a tener que pensar en planificar una clase. Bueno, ¿de dónde saco los contenidos? Ahí aparece el diseño curricular, ¿sí? Ahí cuando yo hablo del diseño curricular, lo que me interesa es cómo está organizado el diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? El diseño curricular es el elemento en el cual están los distintos contenidos que se van a trabajar
a lo largo de cada uno de los años de la escuela primaria. Y en principio está separado en 2 ciclos, primer ciclo, segundo ciclo. Y ustedes tienen ahí tanto, yo les mencioné el diseño de 2008 y el del actual, el de 2018, hice hincapié en el primero, en el del 2018, porque ahí es como que describe más en profundidad cómo se tratan, cómo son abordados los contenidos, ¿no es cierto?, en forma general para el primer ciclo y el segundo ciclo, ¿sí? Entonces hasta acá dijimos que era el diseño que está dividido en dos ciclos. Cada ciclo tiene 2 ejes, 2 bloques, digamos, de contenidos. Uno que es que tiene que ver con la sociedad, los cambios y las continuidades, sociedad y cultura, cambios y continuidades, ¿no? Y otro eje, este es en el primer ciclo, y otro eje que tiene que ver sociedad y cultura, y que también tiene que ver con el espacio, ¿sí? Bueno, cada uno de esos bloques va a explicar cómo se aborda el tema de, en el primer ciclo, por ejemplo, la temporalidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo digo? ¿Qué categorías temporales uso o voy a utilizar en primer ciclo? No puedo hablar de siglos, de décadas, de años, porque el concepto abstracto todavía, o sea, los conceptos abstractos son difíciles para trabajar con los chicos más chiquitos. Entonces hablamos con esto sucedió antes, esto sucedió después, ¿sí? de lo cercano a lo lejano. Ellos no tienen todavía desarrollado esto de hacer una perspectiva, ¿no? De diferenciar. Para ellos la abuela es re vieja, ¿sí? O los papás son re viejos. Imagínense si nosotros hablamos de San Martín que hace, o Belgrano que hizo 200 años de su muerte. Todavía eso no lo pueden como dimensionar. Entonces trabajamos con esas categorías temporales. Igual con el espacio, ¿sí? Hablamos de lo cercano, de lo vivido, y de ahí lo vamos haciendo un poco más complejo. Y en el caso del segundo ciclo, también ahí van a aparecer otros 2 bloques que van a estructurar el trabajo de cada uno de los años, ¿sí? Siempre manteniendo uno haciendo más hincapié en la parte histórica, otro en la parte más geográfica, pero siempre hablando de la problemática de sociales en general. Y a su vez el diseño nos propone otra estructura que, bueno, es donde la grilla, ¿no? De donde están los contenidos, donde están las situaciones de enseñanza, ¿sí? Donde están los indicadores de avance. Cada contenido, o sea, de cada contenido después se desprenden una serie de temas, ¿sí? Esos temas van a ser los que ustedes el año que viene, o cuando ya estén ejerciendo, van a seleccionar, van a tener que hacer una selección de esos temas para abordar ese contenido, porque no pueden dar todos los temas que aparecen en el diseño, porque si no nos quedaríamos dando 2 contenidos nada más. Entonces, hacemos un recorte, una selección, que era lo que trataba el texto de Goffman y Segal, ¿no es cierto?, atendiendo a una serie de puntos de cómo definir ese recorte, ¿sí? A qué tengo que apuntar, cómo definir el recorte, cómo definir lo que quiero enseñar y demás. Hay veces que lo podemos elegir nosotros, hay veces que se elige institucionalmente, ¿no es cierto?, a trabajar. Por ejemplo, este año, como fue los 200 años de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que ese fue otro acontecimiento, se trabajó mucho ese contenido, ¿no? La provincia de Buenos Aires, y que abarcara los distintos contenidos a lo largo del año, ¿sí? O de Belgrano también, ¿no? Bueno, entonces la idea de preparar el final es tratar de integrar, ¿no? Ustedes pueden, yo cuando lo tomo habitualmente en forma presencial, ustedes pueden preparar un esquema conceptual, una red, ¿sí? Conceptual, donde se ponen los principales conceptos, qué sé yo, parten de las ciencias sociales como eje, como concepto central. Entonces de ahí sacamos
flecha que es origen, ¿no? O el porqué de las ciencias sociales. Se pueden ir como haciendo preguntas. ¿Por qué las ciencias sociales en la escuela? Y eso me va a desprender lo que decía Siede, lo que planteaba Siede, ¿no es cierto? De las ciencias sociales puede haber otra pregunta que diga ¿cuál es el objeto de estudio? Entonces voy a plantear la realidad social, ¿sí? Y ahí se desprende qué es, qué características tiene, ¿sí? Y de esa manera lo vamos trabajando. O sea, de las ciencias sociales, el diseño curricular, otro eje que pueden trabajar. Yo no les digo hoy ya urgente, pero voy a tratar de subirles algunos esquemas conceptuales como para que ustedes se guíen y para que piensen el final, ¿sí? La idea es que relacionemos lo que hemos visto. Yo en algunas devoluciones de los trabajos les ponía, estaban aprobados, pero por ahí les puse, bueno, reforzar, reformular, releer. No quiere decir que esté mal, sino simplemente no se queden solamente con las 5 preguntas que trabajamos de eso, sino que primero lean 1 o 2 veces todo el texto y después van a las preguntas. Así es como que tienen una mirada más amplia, porque si ustedes se quedan con esas 5 o 4 preguntas que hicimos de cada texto, es como que estoy limitada. Lo pregunto de otra manera y me voy a bloquear. Entonces yo siempre recomiendo que lean todo, ¿sí? Que lean todo lo del conocimiento, que lean todo lo de Siede, que lean todo el capítulo de Gossman y Segal, y después se sientan más tranquilas y ahí van a entender bien, dicen, ya entiendo por qué fulana decía tal cosa, solo va a ir surgiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, hablé todo, no les dejé meter bocado, chicas. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, ¿y usted su final cómo lo toma? ¿Es un tema, como hacen los demás, o es escrito, o...? No, es esto que les planteaba. Ustedes pueden venir con un esquema conceptual, pero el esquema conceptual son 5, 6, 10 palabras tipo Tarzán, ciencias sociales, realidad social, o sea, bien así. Claro, puntuales, palabras que te ayuden a evolucionar. Claro, que a ustedes les ayuda a trabajar. Y una vez que tienen hecho ese esquema conceptual, pueden partir de donde ustedes quieran, ¿sí? Pueden partir, por ejemplo, decir, bueno, Gossman y Segal para el recorte dicen tal cosa, y después eso lo vamos relacionando. O los conceptos estructurantes de las ciencias sociales, ponele, que querés arrancar por ahí. Y después eso lo vamos llevando hacia otro lado. Siempre ustedes, esto es para todos los exámenes, nunca lleguen al examen y digan, ay, profe, no sé, pregúnteme porque estoy tan nerviosa que no sé nada. Ya ahí se clavaron el no sé nada, ¿sí? Ya la presentación, ustedes unas diosas, chicas. ¿Qué tal, profesora? Bien, estudió, sí, terriblemente. Ustedes siempre así, en todas las materias, seguras de lo que van a dar. Porque eso también las va a tranquilizar a ustedes. Por eso yo les digo, lean, no es solamente para la mía, es para todas, tómense tiempo, tienen tiempo, ¿sí? No se apuren, hay tiempos, así que la idea es que ustedes puedan arrancar con un tema para empezar a hablar, y después lo vamos relacionando con los otros, ¿sí? ¿Se entiende? Yo les voy a tratar de subir 2 o 3 esquemitas, distintas formas de hacer un esquema como para que se guíen para prepararlo. Incluso podemos hacer así, cuando lo van a dar, en esta situación, a veces cuando estamos en el instituto, profe, yo lo hice de esta manera, entonces me lo muestran, yo lo corrijo, lo veo, los oriento, no tengo problema. Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿sí? Estamos en el grupo de ciencias sociales, está el Classroom. Profe, yo me voy a presentar ahora en diciembre, me voy a presentar en febrero. Hice este esquema, ¿cómo voy? Entonces yo lo miro, va bárbaro, yo le sacaría esta flechita, lo pondría o cambiaría el concepto, no tengo problema en eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Para que no se tiren a la pileta así
no tengo problema que ustedes me pregunten, para orientarlos. Bueno, creo que era eso. ¿Qué más puede surgir? A ver. Otra consulta, profe, y la dejo tranquila. No, está perfecto, está perfecto. El último trabajo que dice que hay que entregar solamente el punto 5. Sí, bueno, ahí está. Ese habla habla del marco teórico. El marco teórico es como una fundamentación, ¿no? Es una fundamentación que cuando ustedes hagan las planificaciones también van a tener que poner una fundamentación. Es como que ahí ustedes cuentan el por qué, cómo lo van a trabajar y demás. Ese marco teórico está sacado del diseño curricular del 2008. Y ahí cuenta un poco, si ustedes ven la primera parte, les va a hablar de cuál es el rol de la escuela, cuál es la función de la escuela en las ciencias sociales, hace una descripción en primer ciclo, en segundo ciclo, que eso ya lo habíamos leído también, y hacia lo último plantea que el área de ciencias sociales, para poder para poder enseñar y demás, las ciencias sociales se valen de distintas fuentes, ¿sí? Las fuentes son todos aquellos elementos o recursos que me van a permitir dar la clase, o sea, recurrir a un mapa, recurrir a una carta, a una lectura, a un cuento, ¿sí? Son los distintos elementos que me van a posibilitar un video, ¿sí? Entonces, el texto en esa parte plantea, por ejemplo, la narración, ¿no es cierto?, el valor de la narración en las clases de ciencias sociales, y eso se relaciona un poco con prácticas del lenguaje. Ahí es como que tenemos un nexo con esa área, ¿no es cierto?, a partir de lecturas, de leyendas, de cuentos, ¿sí? Yo solamente les pedía que entreguen ese punto 5, que era para que leyeran esa parte del marco teórico que había quedado pendiente. ¿Está? Gracias, profe. Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí, Jessica. Porque yo entregué los trabajos en su debido momento, pero a mí me llegó solo la corrección del mayo, un trabajo de mayo, que más el archivo usted no lo podía ver. No sé por qué no me deja verlo, pero yo qué hago, le mando una foto de la captura de cómo están clasificadas las ciencias. Sí. No sé si le llegó la foto y no sé si revisó mis otros trabajos como para guiar si también o está mal. Justo acá tengo la planillita. Sí, hoy estuve terminando porque quería tratar de cerrar todo antes de verlas. Sí, yo acá ya te deben de estar por llegar, o porque vos trabajaste también con otra compañera, puede ser, tenías un par de trabajos con otra compañera, no me acuerdo. El último, sí, con Analía. Con Analía, decime el apellido. Anthony. Anthony, sí. Bueno, ahí yo te estuve corrigiendo y tenés los últimos 3 entregados. O sea que está el cuatrimestre, de este cuatrimestre está todo perfecto. Puede ser que me debas del primer cuatrimestre que hablaba de CIEDE, el que hablaba acerca de las ciencias sociales, de la realidad social. No, está todo entregado. Es más, el único que me llegó a mí con la corrección, que usted no podía ver el archivo, que más, yo le pongo anteriormente al mensaje, que usted lo va a ver, que dice que no puede ver el archivo porque cuando lo envío me lo modifica, que me avise. Pero eso fue en mayo, o sea, y hasta ahora yo nunca tuve una devolución de su materia. Bueno, fíjate. Después todos los trabajos entregados, todos. Bueno, fíjate porque hoy te están llegando, porque yo tengo acá todos como que entregaste, están aprobados, y bueno, voy a volver a mirar el de mayo, entonces capaz que lo corregí. ¿Qué trabajo dice que no le llegó? Así se lo vuelvo a reenviar. El que habla acerca del 20 de mayo, el que hablaba acerca del CIEDE, ¿sí? La realidad social, el por qué estudiar las ciencias sociales. Sí, el que cómo se estudiaba antes y cómo se estudia ahora, que lo que decía, el estudiar de memoria y que ahora hoy por hoy se estudia la realidad social. Sí, es más, lo tengo presente al concepto porque, o sea, fue como la continuidad de todo lo que son sus materiales, ¿no? Sí. Por eso le digo que a mí no me llegó nada, realmente no me llegó nada, bueno, solo el de las ciencias.
Bueno, mira, bueno, si te pudiera mostrar, te mostraría que acá, bueno, no sé si lo vas a leer, pero bueno, lo tengo. Incluso tengo, recuerdo que vos estuviste trabajando con otra alumna. Fíjate si no le, porque a veces cuando ustedes pues, trabajaban de a dos y me los presentaba yo, como ya veía que había trabajado con otro, capaz que la devolución le llegó al otro y a vos no. Pero bueno, voy a tratar de revisar eso. Y, por ejemplo, hay muchos que trabajaron, por ejemplo, hay alguien que trabajaba, por ejemplo, que me ponía Silvana. Silvana, ¿dónde está? Silvana que estaba por acá en la pantallita. Silvana que trabajaba con Cuellar, trabajó bueno, ahora se me fue, ¿no? Con Altamirano, entonces yo por ahí le hacía la devolución al primero y el otro no los ponía, pero bueno, después voy a poner y los voy a pegar la misma devolución a todos los que participaron en el grupo. ¿Sí? En mi caso particularmente, el único trabajo que he hecho con una compañera es el último, por una cuestión de que estamos muy apurados con los tiempos para entregar los trabajos pedidos. Bueno, pero después los otros los realicé sola. No los realicé con otra compañera. Revisá el Classroom porque hoy te van a llegar, porque yo te tengo presente porque los corregí en este fin de semana y hoy a la mañana temprano estuve terminando, así que fíjate que lo vas a tener. Bueno, muchas gracias. Le pregunto porque una de sus materias la que pretendo dar, entonces quiero estar segura si están bien los trabajos o no, por eso. Bueno, igual yo les decía hoy antes de que cuando arrancamos quedan 2 o 3 nada más todavía, tómense el tiempo para leer toda la materia primero, toda la materia, léanla bien toda, si surge alguna duda, pregunten, vuelvan a comunicarse, no hay ningún problema con eso, no se vayan, o sea, no se presenten sin estar completamente seguras, ¿sí? Más que nada, ¿saben por qué también les digo? No porque no quiero que se presenten, obvio que no es eso. Es todo tan complicado en este momento, el tema de hacer las planillas, sobre todo, no porque yo las tenga que hacer, sino porque las hacen los preceptores, y los preceptores están, por ejemplo, trabajan en forma remota con dos máquinas que están en el instituto, porque ahí tienen cargados todos los datos, entonces lo hacen por turnos, tienen que buscar su información, su idea, su situación para poder presentarse. Entonces, piensen bien la materia que van a dar y prepárense y demás, ¿no es cierto? Bueno, otra compañera que ahora mirando así, otras chicas que por ahí están en la misma situación que Jessica, que por ahí me deben uno del primer cuatrimestre, es Candela Pastorensi, no sé si está. Sí, ahí aparece como Luciana y acá está, bueno, Candela Luciana, sí. Hola, sí. Hola, ¿cómo te va, Luciana? Bueno, bien. Es lo mismo que le planteaba acá con la compañera. ¿Puede ser que vos me debas uno del primer cuatrimestre? No, ¿cuál sería el que a usted le falta si se lo mando? Bueno, reenvíamelo, justamente el mismo, el de CIEDE, que habla acerca de la realidad social, los tres. Vale. Pues parate que la fecha ya te digo exactamente cuándo subimos eso. Eso fue el 20 de mayo. La información que... 3 de junio. Que se 3 de subió junio. 3 de junio, fíjate. Perfecto, así me fijo y se lo reenvío. Bueno, dale. Porque los tengo hechos. Dale. Gracias por avisar. No, por favor. Ruiz está en la misma situación. Mónica está, Ruiz. Bueno, no la veo acá en la pantalla. Profe, nosotras vivas sí. Y somos 3 chicas que entregamos un trabajo, no sabemos si le llegó, de diseño curricular. El del diseño curricular. Rivas, ¿con quién trabajaste? Con Kun. Sí. Kun. Sí, las tengo. Sí. No tenemos la corrección por eso. Bueno, es el último. El del diseño curricular. No, el último ya nos corrigió. Este es del 5 de octubre. Ah, bueno, entonces te tiene que estar llegando porque también lo tengo marcado acá. Sí, eran las 3 que trabajaban. Sí, las del último cuatrimestre están, en su mayoría están todos ya corregidos. Bueno,
bueno, si no tienen, por ahí no surgen más dudas, si surge alguna duda la suben o la comparten ahí en el grupo, y vamos haciendo las aclaraciones. Vuelvo a repetir esto que dije al principio por las dudas que se haya sumado alguna compañera o algún compañero recientemente. Si adeudaran, ¿sí?, uno de los dos trabajos que presentamos en el primer cuatrimestre, o los dos, bueno, los dos pasan a la instancia de noviembre, como si fuese el periodo de recuperación, como si el parcial se hubiesen sacado un 2, ¿sí? Pasa a la instancia de noviembre. No quiere decir que perdieron la cursada, seguimos en carrera todavía. Lo único que lo vamos a presentar en noviembre con alguna modificación en cuanto a las preguntas. Una o dos preguntas las vamos a modificar, ¿sí?, como para que no sea tan igual al de los compañeros. Y eso por un lado. Si presentaron los dos bien del primer cuatrimestre y en el tercer cuatrimestre no presentaron ninguno o les están faltando dos por entregar, bueno, ahí pasamos también a la instancia de noviembre, ¿sí? ¿Se entiende? Si adeudaran uno solo, lo entregan en estos días. De los tres, entregaron dos, le está faltando uno, bueno, entre hoy y el miércoles hasta las 12 de la noche hay tiempo de entregar el que les está faltando. Si es más de uno, lo vamos a tener que correr para noviembre. Está como si fuese un recuperatorio de un parcial, ¿sí? Y si por ahí alguno se sumó, dio uno en el primer cuatrimestre y no hizo más nada, y ahora se está incorporando, bueno, hay una instancia que se va a contemplar hasta marzo, pero se agrega bibliografía, las guías cambian, no vamos a tener encuentros de Zoom, o sea, va a ser otra la forma de preparar esa materia, ¿no es cierto? Sí. Profe. Sí, Flavia. Yo el de 7 también lo tengo entregado y ese no tuve devolución. A ver, González, Flavia, espérame 2 minutos. Sí, tenés razón, ese te está... Bueno, voy a volver a mirar toda la entrega porque no puede ser puede ser un error mío. Es un error mío porque hay varios que están en la misma situación. Tienen todos los demás entregados y falta ese. Claro, que mirar. Lo dudé cuando dijo que a varios le faltaba el mismo. Digo, no, pero yo también lo tengo entregado y no tengo la devolución. No, ahí me fijé recién y no está hecha la devolución. Bueno, yo vuelvo para atrás y vuelvo a mirarlo. Chicas, quédense tranquilas. Gracias. Bueno. Profe, Gómez Analía solamente le debe los dos últimos, ¿no? Gómez. Sí. Gómez Analía, sí. Sí, Gómez Analía. Listo. Quería quedar tranquila por eso. Gracias. Bueno. Perdón, chicas. Bueno, chicas, entonces si no hay más problema, en principio yo me estaría comunicando el próximo lunes con la gente que tiene que compensar o que tiene que enviar algo. Cualquier duda, tenemos el grupo ahí de WhatsApp, preguntan, me avisan quienes, si ya decidieron como la compañera como Jessica, que se quería presentar ahora en diciembre, avísenme por el WhatsApp, profe, yo me voy a presentar, ¿estamos? Profe. Sí, Mónica, dale. Yo quería saber también los trabajos, porque creo que debo también los dos últimos, pero no estoy segura. A ver, Mónica, espérame 2 minutos que ya estoy... sí, vos me habías dicho que habías trabajado con quién. Con Analía Gómez trabajamos. Está bien, y bueno, después hice unos individuales que tuve la corrección también. Sí, eso es como, estás en la misma situación que Analía, entonces. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicas, les mando un beso, cuídense, espero seguir viéndonos a través de la pantalla, aunque sea, pero bueno, espero que la cursada este año haya servido, que tengamos un buen cierre. Ya las conoceré personalmente en el instituto en algún momento, así que nos vamos a estar cruzando, ¿sí? Y si no se van a presentar en diciembre, en cualquier momento que se vayan a presentar, me llaman, Silvia, mira esto, mira lo otro, no hay problema, no me molesta que me consulten, ¿sí? Gracias, profe. Chau, chicas. Gracias, profe. Chao, gracias. Un gusto.